Bienvenidos al video de la guía práctica para la calibración de un sensor de temperatura MAS 6675 a través del formato Arduino y el sistema de programación MATLAB para la clase de control de simulación de procesos. Primero estableceremos el objetivo general de esta guía, que es reducir la incertidumbre de un sensor de temperatura en función de un medidor patrón que ya tenga una desviación mucho menor que la que trae nuestro sensor. La idea es aproximar en lo que más se pueda la medida que arroja el sensor de temperatura al valor real de temperatura que se tiene en el sistema. Para ello, se tiene que establecer un rango que se ve limitado por nuestro equipo patrón. Si nosotros en un laboratorio tenemos un equipo patrón muy preciso, y podemos trabajar en un rango amplio, nuestra calibración va a estar en función de esa precisión y en función de ese rango. Para esta guía, los estudiantes dispusimos de un sensor de temperatura que se encontraba en un laboratorio de bioprocesos, un sensor análogo con una precisión un poco mayor. Más adelante se dará la descripción de por qué se hicieron dos experimentos y cuál se tomó como medida patrón. Ahora definiremos cuáles son los materiales o instrumentos que utilizaremos a lo largo de esta guía. Para empezar, haremos uso de la tarjeta Arduino Uno, nuestra tarjeta lectora de los miliamperios. Ella recibe la información y la comunica a nuestro programa computacional. Es de libre uso si quieren usar otra versión, pero para esta experiencia se utilizó la tarjeta Arduino versión 1. Siguiente, utilizaremos unos conectores de tornillo para la tarjeta Arduino. Estos conectores nos permitirán unir tanto las conexiones análogas de los cables hembra-macho conectados al sensor MATS como la pantalla LED que ya veremos más adelante. En esta imagen tenemos los cables hembra y macho en la parte superior, que son las conexiones que envían los valores en microvoltios a nuestra tarjeta Arduino. Y en la parte inferior, ese cable que parece ser de cobre es nuestro sensor, nuestro termopar. Ese es el cable que va unido al sensor MAS 6675 y en su extremo, que lo que parece ser un tornillo, realmente es la zona sensorial, es decir, es la zona donde pondremos en contacto todo lo que es el fluido al que le haremos el estudio térmico. Ahora vemos lo que es el sensor MATS 6675, que no es más que un interpretador de la información de la diferencia de voltajes que se encuentran en el extremo del termopar, envía la señal en microvoltios o milivoltios según se mida. La siguiente es la pantalla Shield LCD más Keypad ITF Robot. Es una pantalla que en nuestro montaje eventualmente no utilizaremos, pero quisimos agregarla en caso tal de que algún grupo desee que la expresión de la temperatura se muestre, puede hacer uso de ello. Nosotros, a través de esta guía, no vamos a expresar un programa que utilice esta pantalla, pero sí podremos dejar en los anexos un programa en el IDE de Arduino para quien lo desee y pueda utilizarlo. Esta pantalla se activa cuando no hay una conexión directa a un computador, sino a una power bound que da la energía al Arduino y por ende pues no hay, digamos, una expresión LED, es posible utilizar esta pantalla. Entonces es un agregado que nosotros hacemos a este proceso como una sugerencia para hacer el montaje mucho mejor, en caso tal de que se esté haciendo esta calibración para el armamento de algún equipo. A continuación se expresa una imagen de un pequeño diagrama de cómo deben ser las conexiones de los cables hembra y macho desde el sensor MATS 6675 hacia la tarjeta Arduino. Debe tenerse en cuenta que este diagrama se expresa visto sin los conectores de tornillo, esas piezas rojas con verde
que vimos al inicio en la descripción de los materiales se van a encontrar por encima. Sin embargo, si las observan con detalle en su momento de realizar la práctica, se darán cuenta que trae escritas las conexiones en la misma forma. Es decir, que nada más hace falta observar en dónde se expresan los números tanto 13, 12 y 11 como la conexión 5 voltios y GMD para entender entonces dónde va la conexión. Por esto este diagrama lo expresamos en esta forma y no vimos la necesidad de ponerle encima, digamos, esos conectores, debido a que los conectores vienen descritos con la misma, tienen los mismos números en las mismas posiciones. Es decir, no es necesario poner una imagen diferente. Ahora hablaremos de la parte del montaje de nuestro sistema Arduino. Lo primero que hacemos es conectar el cable USB a nuestra placa Arduino. Posteriormente la atornillaremos junto al MAT6675 de manera estratégica a una superficie firme. Aquí sugerimos hacerlo sobre un área de madera debido a que es mucho más barata y mucho más fácil de moldear. Es mucho más sencillo buscar la forma de atornillar a un trozo de madera que atornillar a un trozo de otro material mucho más rígido. Lo que sí se le hace una recomendación firme es a que usted fije estas piezas, las atornille a algún lugar, debido a que estamos hablando de procesos de electrónica, procesos sensibles a perturbaciones que pueden incurrir en un ruido sobre nuestra medida, sobre el valor de lo que nosotros estamos midiendo, es decir, sobre los microvoltios. Vamos a recomendarles que por favor se ubique en una zona fija la placa, tanto de Arduino Uno como el sensor MAT6675. Posteriormente, hacemos la conexión, digamos, ponemos la conexión de los conectores de la placa Arduino, las piezas rojas con verde, que nos van a permitir conectar tanto los cables hembra y macho como la, la Kate LCD, la pantalla LCD, a lo que sería la placa. Conectamos los conectores hembra y macho. Esto es preciso hacerlo antes debido a que la LCD ocupa mucho espacio y estas son piezas muy pequeñas. Parte de las herramientas del montaje que se encuentran en la guía son destornilladores de calibres muy pequeños, de diámetros pequeños, debido a que si notan en la imagen del montaje, se dan cuenta de que en los orificios se encuentran tornillos, tornillos pequeños que hay que levantar para poder conectar los cables hembra y macho. Y de haber conectado la pantalla, como se encuentra, como se puede ver a continuación, lo que sería la Keypad Shield, tenemos ya nuestro montaje del Arduino. Hemos montado las piezas y no nos queda más que conectar al computador o a la fuente de energía para programar y calibrar. Ahora estableceremos cómo se realizará el montaje para la calibración de nuestro sensor. Como vemos en pantalla, el montaje se hace principalmente conectando nuestro sensor, nuestro montaje Arduino, digamos nuestra placa junto con todo el lector, a un computador donde vamos a disponer del sistema de programación del IED de MATLAB para que nos haga la lectura de lo que nosotros deseemos. Esto es parte crucial del cómo se realizará esta práctica. Tenemos diferentes programas. Uno nos va a leer algo y el segundo nos va a leer lo mismo, pero nos va a interpretar de otra manera. Entonces, de ahí nace la calibración. A la izquierda encontramos un sensor de temperatura análogo que nos expresa los valores de temperatura exactos, digamos con una precisión mucho mayor que el termopar. Entonces va a ser nuestra medida patrón. Y abajo tiene junto una placa de calentamiento donde se puede disponer de un set point de temperatura y entonces así nosotros saber hacia dónde estamos llevando el agua, que es nuestro sistema
térmico, nuestro sistema de estudio. Y de esta manera tenemos un montaje preciso. La idea es introducir el sensor de temperatura dentro del agua y tener dos valores comparables, y de esta manera nosotros programar una calibración que nos arroje un valor más cercano al valor patrón. Entonces este montaje cumple con ese requisito, poder tener un punto de referencia y poder tener una lectura exacta de qué está leyendo nuestro sensor térmico Thermopar MAT 6675. Ahora hablaremos acerca de lo que sería la calibración del sensor de temperatura. Para ello, observaremos dos partes. La primera es cómo será nuestro procedimiento de calibración y la segunda es cómo vamos a analizar esos datos y resultados. Con respecto al procedimiento de calibración, lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio o en la zona de la práctica es medir a través del programa ya expresado en la guía la respuesta en microvoltios que tiene nuestro sensor y valorar en nuestro medidor patrón cuál es la temperatura correspondiente. Es decir, nosotros vamos a interpretar en un rango de temperatura establecido por digamos, puede ser un termómetro patrón. En nuestro caso es un termómetro análogo, ¿cierto? Nosotros vamos a ver en ese rango cómo se distribuyen los microvoltios, ¿sí? Que encontremos una expresión que nos pueda decir a nosotros que cómo se comporta o cuál es la respuesta en temperatura a cada valor en microvoltios. Para ello lo que hacemos es introducir los datos que valoramos en un Excel. Puede utilizar otro sistema de cálculo, pero para esta práctica, pues lo más sencillo es utilizar Excel. Lo que se hace es medir una temperatura en el termómetro patrón y valorar cuál es la respuesta en microvoltios. Se toman varias medidas. Digamos que los sensores de temperatura suelen ser oscilatorios, no suelen dar un valor fijo. Por ende, se toman, en nuestro caso, se recomiendan 5 medidas. Se promedian para un solo valor de temperatura. Dependiendo de la precisión que usted desee, usted va a establecer cuál va a ser el rango del aumento de la temperatura. Por ejemplo, si usted va a pasar de 60 a 61 grados, quiere valorar la respuesta por 1 grado, o si quiere valorarla en una amplitud de 3, 4 o 5 grados, tenga en cuenta que esto reduce la incertidumbre. Para esta experiencia, como lo que se busca es expresar el método y valorarlo, digamos, en una forma práctica, no fuimos tan rigurosos si nos quedamos en 5 grados. Consideración que no se ve mal, realmente no estamos haciendo, digamos, una medición o una calibración mm, de bajo nivel. 5 grados es un rango de temperaturas para el aumento bastante bueno. Estamos haciendo una toma de muestras casi que llegando al punto de ebullición del agua y deseábamos por cuestiones de tiempo, por cuestiones digamos, de disposición del equipo, pues hacerlo de la forma más rápida posible. Tengan en cuenta que el aumento de la temperatura toma su tiempo dependiendo del equipo. Si usted tiene la posibilidad de trabajar con equipos más precisos o más rápidos, se recomienda que lo haga y haga un delta de temperatura mucho menor. Sin embargo, para esta práctica, para esta guía, nos quedaremos con eso, con un valor de 5 grados y con 5 tomas de muestra por grado para hacer un promedio. Una vez que ya tenemos la correspondencia en microvoltios que interpreta nuestro sensor y la temperatura a la que debe estar según nuestro termómetro patrón, vamos a tener entonces una relación de medida-respuesta, es decir, qué valor de microvoltios le corresponde a cada valor de temperatura. Podemos expresar esto en una gráfica y buscar a través de ella lo que sería una respuesta lineal, una ecuación lineal. Una ecuación lineal que nos va a decir, por cada toma de microvoltios, qué respuesta en grados centígrados nos va a dar. En esto consiste nuestra toma de datos.
Para la parte de análisis de resultados, debemos entender que ya hallamos, ¿cierto? Una respuesta, un valor a cada grado centígrado, a cada valor de temperatura en función de lo que usted esté midiendo. Como les repito a través de todo este video, todo depende de su montaje, de qué tan preciso sea. Volviendo a esta guía, nos centramos en que estamos midiendo grados centígrados y recibiendo valores de microvoltios. Entonces, estamos recibiendo una respuesta en microvoltios y conocemos el valor que debe ser en grados centígrados. ¿Por qué? Por nuestro termómetro patrón. Lo que hacemos es graficar, hallar la ecuación de la gráfica y ahora podemos decir que esa ecuación nos va a dar la respuesta en temperatura en función de los microvoltios. Esta ecuación es la que vamos a introducir al programa y pedirle al programa que introduzca los valores en microvoltios que nos arrojaba antes dentro de la ecuación, a fin de que ahora el programa nos dé valores en grados centígrados. Es decir, nos va a dar ya el valor de grados centígrados. Y ese valor va a estar en función del valor que expresa el termómetro patrón. Y de esta manera podremos conseguir reducir la incertidumbre y calibrar nuestro sensor térmico. Estamos diciéndole al sensor térmico cómo interpretar ahora los microvoltios en los valores de temperatura que nosotros consideramos reales dentro del sistema, que nacen de ¿dónde? De nuestro termómetro patrón. Lo ya explicado, podemos decir entonces que esta calibración tiene dos cualidades particulares. La primera, que no es más que la distribución de los 5 voltios que maneja el Arduino sobre un rango de temperatura. Y aquí nace nuestra segunda. Y es que nosotros podemos decir que esta respuesta es precisa solo dentro del rango de temperatura a la que le hayamos tomado valores. Ese es nuestro rango de trabajo. Tal vez sea aproximada por fuera, pero la incertidumbre ya podría aumentar o disminuir debido a que no sabemos qué valores puede corresponder a través de esos aumentos por encima de nuestro rango. Entonces es algo que debemos tener en cuenta caso tal de que vayamos a hacer la validación de nuestra precisión y nos demos cuenta que en algunos valores no nos dé. Seguramente, si estamos trabajando por fuera del rango, sea debido a eso. Ya una vez hemos conseguido establecer nuestra ecuación e introducirla dentro del programa, no nos queda más que valorar si existe un error y si este error que estamos hallando es un error considerablemente bajo o no. Para ello, lo que hacemos simplemente es volver a hacer la toma de datos y comparar los valores tanto de la muestra análoga de nuestro termómetro patrón como los valores que muestra nuestro programa en el IDE de MATLAB. Ahora, en esta parte del video, pues ya le corresponde a usted valorar eso. Nosotros aquí vamos a mostrar cómo fue para nosotros ese resultado y vamos a mostrar desde el laboratorio qué tanto se aleja o no se aleja este valor. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda este video para complementar la guía escrita de este, digamos, trabajo de calibración de un sensor térmico. Que tengan excelente día o noche y muchas gracias por ver este video.